Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos comunicar esta noche por este medio en una enseñanza más de la palabra de Dios. Gracias por conectarse y vamos a iniciar previo a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche que tú nos permites, Señor, podernos reunir para poder escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, guiándonos a toda verdad, Señor, y también sembrando esta palabra en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a destruir todo argumento, toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo, Señor, de la obediencia a tu palabra y por ende de nuestra vida y vida en abundancia que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga, bueno conectarnos nuevamente por este medio, y el día de hoy vamos a tocar un tema que es importante y es el de vencedores de la tentación. O de las tentaciones. Las tentaciones son algo a lo cual todos los cristianos estamos expuestos todo el tiempo. El hecho de que seamos cristianos no nos hace inmunes a los ataques del diablo y la tentación es una de las formas en las cuales el diablo nos ataca. Pero la tentación, aunque a veces dé la impresión de que es invencible, la tentación para nada es invencible. La tentación es, el que la tentación sea invencible es una mentira que Satanás pretende que creamos para mantenernos atado a ellas. Para poder vencer las tentaciones, primero que nada, necesitamos conocer la forma como las tentaciones trabajan en nuestras vidas. Gracias a Dios el diablo no es creativo, así que no tiene muchas formas de realizar, digamos, la dinámica de la tentación, y por lo tanto es fácil conocer sus maquinaciones. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 que no ignoremos las maquinaciones del diablo para que no gane ventaja sobre nosotros. Y como ya mencioné, una de las maquinaciones del diablo es la tentación. La palabra, ahora veamos lo que nos dice la palabra relacionado con la tentación. En Santiago capítulo 1 versículos del 12 al 15, la palabra de Dios dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Aquí estoy leyendo una versión que es la Nueva Versión Internacional, y vamos a leerla también la versión del 60. La palabra, en la versión del 60, la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en este pasaje? En primer lugar, que si soportamos la tentación, y si la Biblia dice que si soportamos la tentación vamos a obtener beneficios, quiere decir que sí la podemos soportar. Es decir, sí podemos vencer la tentación. Es lo primero que nos está diciendo este pasaje. En segundo lugar, nos está motivando
a vencer la tentación, porque si vencemos la tentación, dice la palabra que seremos sumamente dichosos, sumamente bienaventurados, y además tendremos como recompensa la corona de vida. Yo creo que estoy firmemente convencido de que por cada tentación que usted y yo resistamos, recibimos en nuestro tesoro que estamos acumulando en el cielo una corona, y esa corona es como la moneda de curso en el cielo. Entonces, cada vez que resistimos la tentación, recibimos como recompensa una corona que vamos acumulando en nuestro tesoro en el cielo. Es lo primero que vemos en este pasaje. En segundo lugar, lo que nos está enseñando este pasaje, aparte de que lo podemos resistir y de las recompensas que implica, es que la tentación nunca viene de Dios. La tentación siempre viene del diablo. Por ello deberíamos rechazarla de plano. La tentación jamás viene de parte de Dios. Siempre viene de parte del diablo, por cualquier método, ya sea por la carne, por el mundo, a través de otras personas, a través de lo que vemos, oímos, etcétera. Pero la tentación siempre viene del diablo. Y dice algo muy importante la palabra de Dios: cada uno es tentado por sus propias pasiones, por sus propios malos deseos. Y todo eso está alojado en nuestra manera de pensar, en la vieja manera de pensar. Eso implica pensamientos, emociones, sentimientos, motivaciones, actitudes, deseos, anhelos, pasiones, que son a favor de las cosas de la carne, que son a favor del pecado. Una de las cosas que usted y yo necesitaríamos entonces hacer antes de que nos venga la tentación, como un ejercicio constante, es analizarnos a nosotros mismos y ver cuáles son esos pensamientos, esas motivaciones, pasiones, deseos, sentimientos, etcétera, que nos podrían llevar a la comisión del pecado, que nos podrían llevar a que una tentación nos pegue, y estar claros entonces de que el campo de batalla contra la tentación está en nuestra mente. El campo de batalla no está en atar al diablo o fuera de nosotros. El campo de batalla está dentro de nuestra mente, y eso es lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo del 12 al 15. Dice que la tentación, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, la tentación viene a tratar de atraernos, a tratar de seducirnos. Es en este nivel, en este primer nivel, en cuanto la tentación se hace presente, que usted y yo deberíamos rechazarla. En primer lugar, la forma de rechazar la tentación de entradita, no le deberíamos poner cabeza, digamos, a la tentación, porque de entrada la deberíamos rechazar, así como lo hizo José en Egipto con la esposa de Potifar, cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir, cuando Jesús resistió las tentaciones del diablo. Ninguno de los dos le puso cabeza a la tentación, ni José ni Jesús. Simple y sencillamente ellos en ese momento la desecharon y la combatieron. Entonces usted y yo necesitamos hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo rechazar la tentación de entrada? ¿Cómo acostumbrar? El rechazar la tentación de entrada se debe convertir en nosotros, o necesitamos que se convierta en nosotros en un hábito, en una costumbre, en una reacción inmediata ante cualquier tentación. ¿Cómo lo logramos? Hay varios pasos. El primero es, como nos enseña el Padre Nuestro, orarle al Señor que no permita que caigamos en tentación, que el Señor nos libre de cualquier tentación. Eso es lo primero. Y de acuerdo a lo que nos dice Mateo capítulo 6, versículo 13, como la tentación es una cuestión que puede venir a nuestras vidas en todo momento, todo día, entonces necesitaríamos orar
todos los días pidiéndole al Señor que no permita que la tentación nos ataque. Número 1. Número 2, la siguiente es, aparte de esa oración diaria que usted y yo hacemos para que no caigamos en tentación, cada vez que pueda venir una tentación a nosotros, la palabra de Dios nos enseña, Jesús nos le enseñó a sus discípulos que oraran para que no cayeran en la tentación. En Mateo capítulo 26, versículo 41, la palabra de Dios dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, primero, estar atentos, y segundo, en cuanto la tentación esté por aparecer o esté apareciendo, en ese momento ponernos a orar. Y eso también lo dice en Marcos capítulo 38, en Lucas capítulo 22, versículo 40, y en Lucas 22 y 46, Lucas 22, 46, Jesús les dice a sus discípulos, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, en primer lugar, necesitamos esta es la etapa de prevención, digamos. En primer lugar, necesitamos orarle al Señor todos los días, que no permita que vengan tentaciones a nuestra vida. En segundo lugar, orar para cuando viene la tentación, estar atentos para que cuando venga la tentación, oremos para que la carne no se debilite y nuestro espíritu se fortalezca. En tercer lugar, combatiéndola con la palabra de Dios, que fue lo que hizo Jesús en el desierto. Recordemos que Jesús en el desierto, cada vez que el diablo lo tentó, le dijo, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Señor tu Dios adorarás. Cada tentación que el diablo te quiso traerle a Jesús, Jesús la rechazó con la palabra de Dios. Y esto es lo que nos enseña la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Versículo del 16 al 17, dice que usemos el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué es el escudo de la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, levantar el escudo de la fe es levantar la palabra, y la misma palabra nos sirve como arma ofensiva en contra del diablo para echarlo fuera, como lo hizo Jesús. Y en cuarto lugar, necesitamos huir de la tentación, de todas las situaciones que nos podrían provocar que cayéramos en ella. Necesitamos cerrar esas puertas, si no nos va a hacer más difícil batallar en contra de ellas si no cerramos esas puertas. ¿Qué fue lo que hizo José cuando fue tentado por la esposa de Potifar? Salió huyendo, por un lado. Por el otro lado, la palabra de Dios nos dice que huyamos del pecado. En este caso, en 1 Corintios 6:18 dice huir de la fornicación, y en 1 Corintios 10:14 dice huir de la idolatría. Y yo diría que podríamos ampliarlo entonces, dado a las experiencias que encontramos en la palabra de Dios y los pasajes que encontramos en la palabra de Dios, que de toda tentación huyamos. Huir de toda tentación implica que usted y yo cerremos toda puerta. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una persona, por ejemplo, que es alcohólica. Si esa persona es alcohólica, lo que menos debería ir es a un bar o pasar cerca de un bar, de una cantina, de un expendio de licores. O si va al supermercado, debería huir del pasar por donde están expuestos los licores, etcétera. Eso sería huir de la tentación, cerrar las puertas. O en todo caso, por ejemplo, si necesita ir al supermercado, pues ir acompañado por alguien
y que ese alguien le impida llegar a los lugares donde donde está expuesto el licor, que lo acompañe. O sea, necesitamos buscar las formas, cada uno en lo personal, de acuerdo a cuáles son sus áreas de debilidad o las que más usa el diablo para tentarlo, tomar medidas para cerrar cualquier puerta que nos pudiera conducir a la tentación. Por ejemplo, igual sucede con las adicciones a cualquier droga o con la pornografía, con cualquier pecado. Necesitamos la mejor manera de combatirlo es huir de todo aquello que pudiera incitar el pecado en nosotros. Luego de esa etapa, de esa primera etapa que debería ser la etapa donde usted y yo ganemos la victoria, luego de esa etapa, si llegáramos a caer en la tentación, entonces lo siguiente que necesitaríamos hacer, si es que no pudimos, fue muy rápido lo que sucedió con la tentación y no pudimos combatirla en ese momento, entonces el siguiente paso dice que la tentación nos va a atraer. ¿Qué significa eso de la atracción? Significa que vamos a entrar en nuestra mente en un diálogo, en un diálogo interno sobre las conveniencias de caer en la tentación o las conveniencias de huir de la tentación, de no caer en ella. El diablo nos va a estar diciendo, no, una vez al año no hace daño, no, además si caes en la tentación y pecas, ahí está, el Dios te va a perdonar si confesas tu pecado, así que dale. Pero por el otro lado, usted y yo pensamos, no, la palabra de Dios dice que yo necesito resistir la tentación, que necesito ser santo como Él es santo, y entonces comienza una batalla en nuestra mente. Esa batalla en nuestra mente la tenemos que librar con la palabra de Dios y con la guianza del Espíritu Santo. Si esa batalla resultara por alguna razón que la tentación nos termina atrayendo, entonces entramos en la siguiente etapa, que es la etapa de la seducción. La seducción significa ya estamos convencidos de pecar. Ya el diablo nos convenció de pecar, solo entramos a la siguiente etapa, que es la concepción, que es planearlo. Después la etapa de la ejecución, que es darlo al uso de la concepción, como dice Santiago, y finalmente vendría la muerte, la acusación, que está representada por la acusación, el juicio, la culpa, la condena que el mismo diablo trae a nuestras vidas después de que pecamos, después de que nos incita a pecar, y una vez que logra su objetivo, entonces trae a luz la muerte, es decir, la acusación, el juicio, la culpa, la condenación, para hacernos sentirnos mal. Entonces, si nos damos cuenta, la tentación necesitamos combatirla en el momento en el cual se nos haga presente. No después, no le debemos dar cabeza. Recordemos que la batalla contra la tentación está en nuestra mente. Es decir, si le damos cabeza, muy probablemente vamos a terminar tropezando. Entonces, ya la palabra de Dios nos dice que huyamos de la tentación, que huyamos del pecado. Entonces, la mejor arma es huir. Pero si no, podemos, y ya mencionamos los pasos para huir, orar todos los días al Señor para que no entremos en tentación. Segundo, que oremos, que estemos despiertos, velando y orando, para que cuando venga la tentación la rechacemos inmediatamente, estar listos con la palabra de Dios para contrarrestar la tentación y cerrar cualquier puerta que nos pudiera llevar a la tentación o a la realización del pecado. Una cosa que es importante es cada uno de nosotros necesitamos analizar cuáles son las áreas en las cuales el diablo nos hace tropezar más continuamente. Y para prepararnos para la batalla necesitamos ir a la palabra de Dios para ver lo que la palabra de Dios dice en relación con las áreas de debilidad en general y en relación
con esa área de debilidad o de pecado que todavía hay en nuestras vidas. Cosas generales, en todas las cosas soy más que vencedor por medio de Cristo. Para esto vino el Señor, para deshacer las obras del diablo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo ya estoy muerto al pecado y no presento mis miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino los presento delante del Señor como miembros de la justicia. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En fin, hay una cantidad de pasajes en las Escrituras que nos pueden ayudar para estar armados para contrarrestar la tentación en el momento en el que se presente. Dios, por el otro lado, eso es lo que nos toca hacer a nosotros, y lo hacemos ayudados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. El Señor nos ha prometido que no tendremos que soportar ninguna tentación que sea mayor que nuestras fuerzas para vencerla. En Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, la palabra de Dios dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Notemos esto. Dice que cuando venga la tentación, primero que nada, ninguna tentación va a ser mayor de lo que podamos resistir. El Señor no va a permitir que el diablo nos tiente más allá de lo que podamos resistir. Número 1. Número 2. Inmediatamente que venga la tentación, el Señor nos va a dar la salida. Nos va a dar, y de hecho nos la está dando desde el momento en el que comenzamos a explicar cómo prevenirla, porque nos está diciendo: oren para no caer en tentación. Aparte de eso, oren cuando venga la tentación, saquen la espada del Espíritu y el escudo de la fe cuando la tentación venga, y huyan de cualquier tentación o de cualquier cosa que los pueda conducir a la tentación o a caer en el pecado. Entonces, está muy claro lo que esto de que el Señor nos da la salida. Ahora, usted y yo tenemos que tomar la salida. El Señor no nos va a empujar a tomar esa salida. Necesitamos tomarla cada uno de nosotros, y para ello pues nos ha dado el poder del Espíritu Santo, nos ha dado la palabra y también la promesa de la puerta de salida. Siempre que venga una tentación, el Señor nos va a poner una alternativa para no caer en esa tentación, pero necesitamos en primer lugar ejercer nuestra resistencia, refugiarnos en Dios y en el Espíritu Santo, tomar el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra, para rechazarla y tomar la salida que Dios nos abre. De hecho, en Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y qué es someternos a Dios? Someternos a la oración, someternos a la palabra, someternos a la guianza para tomar esa dirección, esa salida que el Señor nos ha dado, y finalmente, al tomar nosotros esa salida, el diablo se va a dar por vencido y nos va a dejar, va a huir. Algunas claves bíblicas para derrotar la tentación, principalmente en cuanto al área de prevenir la tentación. En primer lugar, necesitamos percatarnos de nuestra vulnerabilidad y prepararnos para no ceder a ella. Cada uno de nosotros sabe cuál es el área de debilidad. Nuestro problema es que muchas veces esa área de debilidad nos gusta y no la queremos abandonar, pero es necesario abandonarla. Recordemos que en la obediencia a la palabra de Dios está nuestra bendición. En la desobediencia lo que tenemos es corrupción. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, eso también cosechamos. Si cosechamos pecado, vamos a obtener corrupción, vamos a obtener frutos de pecado, y ninguno de nosotros, y esos son contrarios a la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos desde antes prepararnos o percatarnos, conocernos cuáles son nuestras áreas de vulnerabilidad y prepararnos para no ceder a ellas. ¿Cómo reconocemos las áreas de vulnerabilidad? Las áreas donde más continuamente caemos.
en la tentación, las áreas donde más continuamente tropezamos. No conocer nuestras debilidades o no estar consciente de ellas en todo tiempo es la puerta para el desastre. ¿Por qué? Porque nos confiamos, no nos preparamos para resistir y le damos una ventaja con ello al diablo. Y la Biblia dice que no le demos ninguna ventaja al diablo, ¿verdad? Por el otro lado, nunca debemos bajar la guardia ni pensar que la tentación no nos puede alcanzar. Más bien, usted y yo debemos estar conscientes de que la tentación es un peligro latente y es un peligro que está a la vuelta de la esquina todo el tiempo. Por lo tanto, necesitamos estar preparados para no pecar. La palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Y además no tenemos un sumo sacerdote que no conozca nuestra debilidad. Él no solo está intercediendo para que esa debilidad no nos venza, sino que además está intercediendo para que usted y yo nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para vencer esa tentación mediante la palabra, mediante el poder del Espíritu Santo, mediante el escudo de la fe. Si nos percatamos de nuestras debilidades y estamos conscientes de ellas en todo el tiempo, eso nos va a facilitar huir de la tentación antes de que venga o en el primer momento en el cual la tentación se presente. Miren, es más fácil. Este es un principio que deberíamos tener siempre presente. Es más fácil huir de la tentación que salir de ella. Es decir, es más fácil huir cuando la tentación viene que engancharnos y después tratar de salir de la tentación. Es obviamente más difícil. Entonces lo que necesitamos es huir de ella y tener presente que siempre la tentación comienza con un pensamiento. Y vamos pasando del pensamiento a la atracción, a la seducción, a la concepción y a dar a luz el pecado por este principio. Si el diablo capta mi atención por 5 segundos, la va a tener por 10. Si la tiene por 10, la va a tener por 20. Si la tiene por 20, la va a tener por 40. Si la tiene por 40, la va a tener por 80 segundos y así va a ir incrementando. Entonces, media vez nosotros le damos cabida al pensamiento del diablo en la tentación, ya captó nuestra atención y va a seguir captando nuestra atención. Recordemos que el diablo, si algo tiene, es experiencia. No tiene poder, pero tiene experiencia. No solo con nosotros, sino con toda la humanidad. Entonces sabe por dónde agarrarnos y sabe que si él logra atraer nuestra mente con un pensamiento, va a tener nuestra atención hasta que nos haga pecar. Entonces lo primero es neutralizarla en cuanto viene, que en lugar de pensar en la tentación, pensar en la palabra de Dios, pensar en todos aquellos versículos que nos fortalecen contra la tentación y que nos ayudan a vencerlos. Por eso la palabra de Dios dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos lo malo con el bien. Es decir, la tentación, vencerla con la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, también la palabra de Dios nos enseña que todo lo bueno, lo justo, lo honorable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza, lo santo, lo perfecto, que en eso pensemos y que es todo eso, lo justo, lo bueno, lo perfecto, lo santo, la palabra de Dios. Recordemos también lo que dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores. Todo esto es pecado. ¿Por qué razón no se sienta en eso? Porque esa persona tiene en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, su delicia de día y de noche, y medita en ella todo el tiempo. Entonces, todo lo que haga le va a salir bien, no va a tropezar en la tentación. Entonces, la mejor manera de neutralizarla es armarnos
con la palabra de Dios. Algo que necesitamos tener siempre presente y ser conscientes en cuanto a la vida del cristiano. Mire, la vida del cristiano es una vida de victoria, una vida de bendición, una vida del cumplimiento de los buenos planes de Dios para nosotros, del cumplimiento de todas sus promesas de bendición para nosotros, pero requiere algo, requiere ser intencional, requiere estar enfocado y requiere el usar toda nuestra mente, pensamientos, emociones, voluntad, motivaciones, acciones, actitudes, etcétera, en la dirección de la palabra de Dios. Si no, si vivimos en automático, si no nos enfocamos, si no somos intencionales, mire, el diablo nos va a pasar trayendo. Amén. Así que tenemos que ser intencionales en todo, y esa intencionalidad implica armarnos de la palabra de Dios. Necesitamos también, en todo caso, si nos es muy difícil contrarrestar la tentación de entrada, y todavía no estamos habituados a ello, todavía no logramos concentrar este es otro principio. Cuando viene la tentación, no se concentre en el objeto de la tentación, concéntrese en algo totalmente diferente. Por ejemplo, volvamos al tema del alcohólico. Cuando al alcohólico le viene la tentación de tomarse un trago, ¿cuál es la figura que viene a su mente? La de la botella, o la de él tomando, o la de él en la cantina. Todas esas son figuras que inmediatamente vienen a la mente para incitarlo al pecado. Entonces, ¿qué necesitamos? En lugar de concentrar nuestra atención en esas cosas, en lo contrario, en la sobriedad, en la bendición de ir a compartir con la familia, en que no vamos a gastar dinero, que vamos a tener dinero para usar en otras cosas. Entonces, necesitamos concentrar nuestra atención en algo diferente a lo que es la tentación, además de lo que ya mencionamos, de orar para no caer en tentación, de orar, de estar despiertos y orando, de estar con la palabra, de tomar la palabra de Dios. También necesitamos concentrar nuestra atención en algo diferente a la tentación, porque si pensamos en el objeto de la tentación, lo que estamos haciendo es, en lugar de combatirla, estamos alimentándola. Ya hablamos de alejarnos de personas y de situaciones que pueden estimular la tentación en cualquier forma. Y mire, si llegara a ser muy grande la batalla, muy fuerte la batalla, deberíamos tener o necesitaríamos tener un amigo o un grupo de apoyo para buscar ayuda en los tiempos de dificultad. ¿Qué significa esto? Que si no podemos resistir la tentación en ese momento, poder agarrar el teléfono y poder llamar a alguien y decirle: mira, estoy en un proceso de tentación, me está costando, por favor ayúdame. Ayúdame a orar, ayúdame a platicar, ayúdame a quitar de la mente la tentación, e incluso vení por mí, salgamos, o cualquier cosa de ese tipo que nos ayude a contrarrestar, de ese apoyo que nos ayude a contrarrestar la tentación cuando la tentación se hace muy difícil de soportar. Esta debe ser una persona con quien podamos expresar y compartir con sinceridad nuestras luchas sin que nos reproche, más bien que nos apoye. Recordemos lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley
de Cristo. Por el otro lado, en Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12, la palabra de Dios nos dice que mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Si uno cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, el otro le da calor. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquí nos está hablando de que ese cordón de 3 dobleces es Cristo. Por lo tanto, esa persona o grupo de apoyo deben ser personas creyentes, y mejor si son personas que ya tienen la experiencia de haber vencido esos mismos tipos de tentación que nos atacan constantemente. Y la otra es resistir al diablo. Recordemos algo, el diablo no nos puede obligar a hacer nada. Cuando viene la tentación, necesitamos usar la palabra para resistirle al diablo de la misma manera que lo hizo Cristo. Nunca debemos discutir con el diablo. Él lo hace mejor que nosotros, tiene miles de años de práctica. No podemos resistirlo usando otra arma que no sea la palabra de Dios. Así que estos serían los consejos, mis amados hermanos. Somos más que vencedores, podemos vencer cualquier tentación, pero necesitamos estar enfocados, necesitamos poner diligencia en esto, no dejarlo al tiempo, necesitamos usar todos nuestros recursos en la palabra de Dios y todo nuestro enfoque y nuestra intencionalidad y nuestra mente para contrarrestar la tentación. Hay algunos comentarios que me hicieron acá que quisiera, que los quiero leer y compartirlos con ustedes. Dice nuestra hermana Blanca, así es, pastor, yo siempre digo, perdón, ahorita se me perdió, pero ahorita lo encuentro. Vamos a ver. No, se me perdió el comentario. Dice, vamos a ver, no. Bueno, dice, tenemos que ser como José, el hijo de Jacob, él huyó de la tentación, correcto. Nuestra hermana Areli dice, muy cierto, solo que uno piensa que es fuerte y que no va a pasar nada sin pensar que para salir es muy complicado y como dices, mejor huir de la tentación. El día que usted y yo, aquí un comentario adicional, el día que usted y yo pensemos que somos más fuertes que la tentación y que ya no necesitamos ponerle atención, que nos podemos descuidar, que ya vencimos la tentación y que ya no nos va a volver a tocar, cuidado, esa es la primera señal de peligro, pensar que ya vencí la tentación y que ya nunca más me va a volver a fastidiar. Ahí el diablo va a esperar, va a tener paciencia y de repente nos va a volver a tentar y nos va a volver a hacer caer. Es algo de lo que tenemos que estar pendientes siempre. La hermana Blanca decía, y ya encontré el comentario, dice, así es, pastor, yo siempre digo que no es lo mismo caer que aventarse. Sabiendo que la tentación está al acecho, tenemos que ser fuertes para vencer las tentaciones. Así es. También la hermana Areli dice, hay una frase que dice que Dios me perdone, pero le voy a decir, pero lo voy a hacer, pero esto, diciéndolo, Dios me va a perdonar, pero como dice la palabra, Dios no puede ser tentado. Así es. Uno de los argumentos del diablo en la tentación siempre va a ser, no hombre, hacelo, Dios te va a perdonar. Si confesas tu pecado, Dios te va a perdonar. Y es cierto, pero es una verdad a medias, porque por el otro lado, la palabra de Dios también dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. ¿Dios perdona nuestro pecado? Sí, pero cuando pecamos, cuando caímos en la tentación, usted y yo le dimos vuelta a una llave que se llama siembra y esa llave no se puede parar. Vamos a tener una cosecha. Así que Dios perdona nuestro pecado, pero vamos a tener que cosechar las consecuencias del pecado. Por eso es mejor huir de la tentación, no caer en la tentación para evitar cosechas desagradables en nuestra vida. Ayer creo yo que era que compartía, no sé si en la enseñanza de ayer o de antier, compartía el caso. Si un hermano, por ejemplo, tiene problemas económicos y su fe no aguanta,
para resistir el momento que llegue la provisión de Dios y cae en la tentación de robar y la policía lo agarra preso en el momento en el que está robando. Si bien es cierto, él se arrepiente y le pide perdón al Señor por el pecado, Dios lo va a perdonar, sí, pero la policía lo va a llevar al juez, el juez lo va a llevar a un juicio y el juicio lo va a declarar culpable y este hermano va a tener que ir a parar a la prisión, a pagar el tiempo que el juez le asigne. ¿Dios perdonó su pecado? Sí, pero las consecuencias las tuvo que afrontar y así es con cualquier pecado. Muy bien, mis amados hermanos. Con esto hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Recuérdese, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo. Para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Mayor es el que está en usted que el que está fuera de usted. El diablo no puede tentarnos más allá de lo que podemos resistir y junto con la tentación nos va a dar la salida, pero necesitamos enfocarnos en la oración, enfocarnos en la palabra de Dios, estar preparados para cuando llegue el momento de la guerra podamos responder adecuadamente al ataque del diablo. Muy bien, solo le quiero recordar que tenemos estas transmisiones martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche, todos los días por este medio, esos 3 días. Aparte, recordemos que ya viene el fin de semana y la palabra de Dios nos recuerda que no dejemos de congregarnos, principalmente que vemos que aquel día malo se acerca. Si usted tiene una congregación, le recuerdo, no deje de congregarse. Cuando nos congregamos, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, de la misma manera que lo tiene a través de estas enseñanzas, pero en lo congregacional hay una bendición súper especial, dice la palabra. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que le invito a que se congregue y si no tiene una congregación, estamos a su disposición en el Centro Comercial Oakland Mall de la ciudad de Guatemala, en el tercer nivel, en Cinépolis, sala número 7 a las 10:30 de la mañana. Y si no tiene, y si no le es posible llegar, busque una congregación bíblica cerca de su casa para congregarse y recibir esas bendiciones que Dios tiene para usted. Muy bien, entonces terminamos la transmisión, solo vamos a orar un momento. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, mi Dios todopoderoso, que a todos juntos nos dé, Señor, esa fortaleza, esa sabiduría, esa inteligencia, ese entendimiento, Señor, para poder vencer la tentación en todo momento, Padre, y mantener nuestras vidas en santidad y en obediencia a ti, que nos traen bendición. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, para cada uno de mis hermanos, que tu bendición esté sobre la vida de ellos, Padre, que tengan una bendecida y descansada noche, que sus fuerzas sean renovadas en esta noche y que mañana, Señor, tengan nuevas fuerzas para emprender todas las cosas que tú has previsto para ellos ese día, que sean de bendición en todo lo que hagan, Señor, y que tengan bendición para sí mismos también en todo lo que hagan, Padre. Que tú, Señor, les guardes en salud, en libertad, en victoria, en prosperidad, en restauración, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Solo un anuncio o una petición especial que quisiera hacerles. Estamos a punto de terminar una serie de enseñanzas los martes y jueves acerca del propósito de Dios para nuestras vidas y nos gustaría tocar unos temas que fueran de interés para usted. Le quisiera pedir, si a usted le interesa algún tema en específico para estas transmisiones, que nos lo haga saber, ya sea por un mensaje en Messenger o bien por un comentario acá en la transmisión, que nos pusiera qué temas le gustaría que tocáramos. Ya tengo una lista de algunos hermanos que nos han hecho el favor de decirnos qué temas les interesarían, pero también quisiéramos conocer la opinión de los demás para
poder bendecir con estas enseñanzas sus vidas. Así que le agradecería muchísimo si nos cuenta qué temas le gustaría que tratáramos en estas transmisiones. Muy bien, entonces hemos llegado al final. Que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido fin de semana, que todo les salga muy bien. Primeramente Dios, si Dios lo permite, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche por este medio nuevamente. Saludos a todos los que están en el extranjero, que nos están viendo, como nuestra hermana Areli, que nos ve desde México. Y por ahí nuestra hermana Blanca que nos ve desde Estados Unidos y así algunas otras personas que nos ven de afuera, nuestra hermana Carla Razola también de México. Así que bendiciones para todos, que tengan una linda noche, un abrazo, que el Señor les bendiga abundantemente.